Episodio 1, el día que Dios cayó. El primer elegido en perder la voz fue el padre Benedicto. No por enfermedad, no por edad, simplemente, una mañana, al intentar rezar, su boca se abrió, y no salió ningún sonido. Pero lo extraño no fue su silencio. Fue la paz con la que lo aceptó. Se sentó frente al altar, con una mirada perdida, y se quedó ahí durante horas, sin hablar, sin mover los labios, como si estuviera esperando que algo descendiera desde lo alto. Pero no descendió nada, ni una visión, ni un ángel, ni una palabra, solo silencio, un silencio tan denso, que las demás monjas sintieron el aire pesar como piedra. Me llamo Sor Amelia, tengo 27 años, y hasta ese día, nunca había tenido miedo del silencio. Pero cuando vi que el segundo elegido, una joven clarividente llamada Isaura, también perdió la voz al intentar leer un versículo, entendí que esto no era casual. Dios estaba callando a sus propios mensajeros. ¿Por qué? ¿Acaso ya no confiaba en nosotros? Nos habíamos corrompido tanto, que incluso su voz decidió retirarse. Lo peor llegó al tercer día, porque esa vez el elegido no perdió la voz. La escuchó, y fue tan fuerte, tan devastadora, que al oírla, murió de rodillas. Una sola palabra, según sus ojos, antes de caer con espuma en la boca. No, ahora, el Vaticano guarda silencio. Los archivos están sellados. Y los elegidos que aún quedamos, nos miramos con terror. Porque no sabemos si seremos los próximos en callar. O los próximos en escuchar algo, que nunca debió ser pronunciado. Episodio 2, cuando el cielo se niega a responder. Desde que el tercer elegido cayó muerto tras escuchar aquella palabra, no. Nadie ha vuelto a rezar en voz alta. Ni siquiera los más devotos. Porque ahora, el miedo no es al pecado. Es al silencio. Intenté confesarme. No porque sintiera culpa, sino porque necesitaba escuchar a alguien pronunciar su nombre. Dios, 3 letras que durante toda mi vida me habían traído consuelo. Y que ahora, al decirlas en mi mente, me producían frío. El padre Elías, el confesor más antiguo del convento, me miró con ojos grises, ausentes. ¿Para qué vienes, hija? Porque tengo miedo. ¿Y crees que aquí vas a encontrar una respuesta? Antes solía encontrarla. Antes, Dios hablaba. Sus palabras fueron como cuchillos dulces. ¿Ya no habla? Pregunté. El silencio se hizo eterno. ¿Ya no habla con nosotros? ¿Con nadie? Solo con los que están por morir. Esa frase me persiguió toda la noche. Porque si solo los moribundos lo escuchan, ¿qué nos dice eso de nosotros? ¿Los vivos? Dormí mal. Soñé con vitrales que lloraban sangre y un cielo que se cerraba como una boca. Y al despertar, encontré una nota bajo mi puerta. No tenía firma. Solo decía, el silencio no es castigo. Es advertencia. Corrí por los pasillos buscando a Isaura, la clarividente muda. La encontré en el jardín, sentada frente a un árbol muerto que nadie había tocado desde el otoño. Tenía la mirada fija en el tronco, y con el dedo, escribía sobre la tierra una frase que heló mi corazón. Él no se fue, solo está escuchando, quien lo traiciona en su nombre. ¿Y si no se trataba de que Dios nos abandonó? ¿Y si simplemente decidió callar, porque todos hablábamos en su nombre, pero sin su permiso? Ahora entiendo por qué los elegidos están desapareciendo. Porque no fueron elegidos para predicar. Fueron elegidos para ser silenciados. Y yo, siento que mi voz comienza a temblar. Episodio 3, los que ya no rezan. Han pasado 7 días desde la última muerte. Y algo extraño está ocurriendo. Los que aún conservan la voz, han dejado de rezar. No por falta de fe, sino porque presienten que algo o alguien los está escuchando demasiado de cerca. Anoche, me desperté con el sonido de la capilla. La puerta de hierro se cerró de golpe, sin viento, y al bajar con una linterna, lo vi. Isaura estaba allí, sola, muda, de rodillas frente al altar. Y a su lado, una figura encapuchada. No se movía, no respiraba, pero su sola presencia hacía temblar los candelabros. Me escondí detrás de una columna. No podía gritar. No debía. Y entonces ocurrió, Isaura levantó la cabeza. Y la figura asintió, como si acabara de aceptar su oración silenciosa. Como si, de algún modo, el silencio fuera la única lengua que el cielo aún entendía. Cuando la figura desapareció, Isaura se desmayó. Corrí hacia ella. Estaba temblando. En su mano apretaba un papel que jamás había visto antes. Papel antiguo, amarillento,
con olor a incienso seco. Y una sola frase, escrita con tinta negra. No todos los elegidos fueron escogidos por Dios. Lo leí 3 veces. Y en cada lectura, me sentí más sola. ¿Entonces qué éramos? ¿Pruebas? ¿Errores? ¿Instrumentos? A la mañana siguiente, se convocó una reunión secreta. Éramos solo 6. Los últimos que aún podíamos hablar. El resto, o había enmudecido, o simplemente desaparecido. Uno de los hermanos, Luis, habló con voz grave. No podemos seguir esperando una señal del cielo. Quizá el silencio es la señal. Y entonces lo propuso. Si Dios no quiere hablarnos, quizás debamos buscar donde lo enterraron. Silencio en la sala. Y por primera vez, entendí lo que temíamos. No al demonio, no al castigo. Temíamos que Dios ya no confiara en nosotros. O peor, que nunca lo hizo. Episodio 4, el eco de lo que nunca se dijo. No hemos vuelto a ver al padre Elías. Su habitación permanece intacta. Su Biblia abierta. Su almohada aún tibia la mañana que desapareció. Pero él se desvaneció sin dejar rastro. Solo un detalle, en su espejo escribió con su propio aliento una frase que solo puede leerse al amanecer. La voz de Dios se fue con los que no tenían miedo de cuestionarla. Desde entonces, algo ha cambiado en el convento. No es el aire, es el eco. Sí, el eco, porque ahora, cuando alguien habla, hay un segundo de demora, como si las paredes pensaran antes de devolvernos nuestra propia voz. Y cuando se ora en voz baja, el eco no repite, responde. Anoche recé sola. Solo susurré, ¿estás ahí? Y lo que regresó fue una palabra que no pronuncié. Todavía, me quedé paralizada. Luis, uno de los últimos que aún puede hablar, comenzó a escribir un diario. Dice que si no somos escuchados desde el cielo, tal vez nuestra voz quedará en la tierra. Como una advertencia. Me mostró lo que escribió ayer. El silencio de Dios no es su ausencia. Es su manera de retirarse sin destruirnos. Le pregunté qué significaba eso. Significa que tal vez, lo que viene después de su silencio, no será divino. Hoy en la madrugada, Isaura regresó al árbol muerto del jardín. Y con el dedo, escribió sobre la corteza algo nuevo. Los elegidos no serán llamados. Serán descubiertos. No entiendo aún lo que quiso decir. Pero esa palabra, descubiertos, no me deja en paz. ¿Qué se supone que estamos escondiendo? ¿Quién nos está mirando, mientras Dios calla? Algo se está moviendo. Y no viene del cielo. Lo siento en el suelo que cruje. En las sombras que tiemblan antes de cada amanecer. Porque cuando Dios calla, otros aprovechan para hablar. Y sus voces no vienen con luz. Episodio 5, los que hablan en nombre del silencio. No sabemos de dónde vienen. Solo que no estaban ayer. Aparecieron al amanecer. Sin previo aviso. Sin credenciales. Sin cruz. 5 figuras vestidas de blanco ceniza. Con rostros cubiertos por velos finos como humo. No hablaron. No bendijeron. Solo caminaron entre nosotros como si ya supieran quién debía temerles. Luis fue el primero en reaccionar. Intentó acercarse. Preguntar. Nombrarlos. Pero en cuanto pronunció la palabra hermanos, uno de ellos levantó la mano. Y la voz de Luis desapareció. No fue un milagro. Fue una amputación invisible. Su boca seguía moviéndose. Pero no salía nada. Solo un silencio tan denso que hasta las aves dejaron de cantar. Isaura, que aún no habla pero escribe como si transcribiera del cielo. Temblaba mientras garabateaba sobre una hoja rota. No vienen a traer palabra. Vienen a custodiar el vacío. Y debajo de eso, no son elegidos. Son los vigilantes del eco. Yo no sé si son ángeles, castigos o advertencias. Pero desde que llegaron, el convento ya no tiene sombra. El sol no entra. Las lámparas fallan. Y las estatuas parecen observar con rencor. Las figuras de blanco no duermen. Se colocan en las esquinas. No se mueven, pero están presentes. Y cada noche, una desaparece, solo para volver al amanecer con un gesto distinto. Más rígido, más humano. Anoche, la cuarta figura se inclinó ante Isaura. No habló, pero Isaura comenzó a llorar con los ojos abiertos. Y luego escribió, como en trance. Él ya no responde porque ustedes jamás escucharon. Ahora, el silencio los escuchará a ustedes. Desde ese momento, lo supe. No estamos esperando una nueva palabra. Estamos siendo juzgados por todo lo que dijimos cuando creíamos que Dios no oía. Y esta vez, no habrá absolución. Solo un silencio que devora.
Episodio 6, cuando el silencio empezó a elegir. Ya no somos los mismos. Desde que llegaron los de blanco. Cada noche trae algo nuevo. No milagros. No visiones. Sino omisiones. Hay cosas que comienzan a faltar. Primero fue la voz de Luis. Luego, el sonido de los pájaros. Después, los nombres. Sí, los nombres. Hoy por la mañana. No recordaba cómo me llamaba. Ni Isaura. Ni las otras hermanas. Nos miramos y supimos que algo nos estaba arrancando la identidad. Como quien quita la corteza a un árbol sin tocarlo. Uno de los vigilantes se acercó a la capilla y tocó el suelo con la palma abierta. Donde su mano tocó, la piedra se agrietó, y una frase surgió grabada sin herramientas. El que aún conserva su nombre, no ha sido probado. Me cubrí la boca para no gritar, porque entendí lo que eso significaba. No estaban aquí para enseñarnos nada. Estaban aquí para revisar quiénes éramos cuando el cielo calla. Y quienes quedaban vacíos, eran borrados. Esa noche, Isaura volvió a escribir. Sus dedos temblaban como hojas al viento. No miraba el papel, miraba al vacío. Y escribió, una sola alma hablará al final. Y su voz decidirá si el silencio será eterno. O si Dios volverá. Una sola alma, elegida entre nosotros, o traída desde fuera. No lo sé, pero algo me dice que no seremos nosotros los que decidamos. Será el silencio mismo. Y si el silencio escoge, ¿qué tipo de alma podría soportar llevar la última voz viva? Frente a un Dios que ya no quiere responder. Hoy al amanecer, un sexto vigilante apareció. No caminaba, flotaba, y aunque llevaba el rostro cubierto, todos lo supimos. No era como los otros. Él venía de arriba, y su presencia no trajo consuelo, trajo juicio. Episodio 7, el que descendió sin nombre. El sexto no tenía rostro. Donde debería haber ojos, boca o piel, solo había luz. No una luz cálida, ni celestial, una luz dura, blanca, insoportable, como si la verdad misma se hubiese olvidado de suavizarse. Todos lo sentimos. La piedra del convento crujió bajo su presencia. Las cruces giraron, y hasta las figuras de los vigilantes bajaron la cabeza. Él no era uno más. Él venía a elegir. Se detuvo frente a Isaura. Ella no tembló, ni lloró, solo cerró los ojos, como si ya supiera lo que venía. Y entonces, él levantó su mano. El silencio se volvió tan absoluto, que pudimos escuchar nuestros propios latidos. Pero no la eligió. Se giró, y caminó hacia mí. El miedo fue físico. Mis piernas fallaron. Mi garganta se cerró. No porque sintiera que iba a morir, sino porque comprendí, por primera vez, lo que significaba ser elegida en el silencio. No se trataba de gloria, ni de bendición. Se trataba de cargar con la voz que todos perdieron, y decir lo que Dios ya no quiere decir por sí mismo. El sexto vigilante me tocó la frente, y lo que vi no fue el cielo. Fue el eco de cada mentira dicha en nombre de él. Sermones que no venían de la fe. Confesiones manipuladas. Oraciones dichas por miedo, no por amor. Y al final, una frase resonó en mi mente, como un trueno sin sonido. No te di una voz para repetir, te la di para recordar. Caí de rodillas. La luz desapareció. El vigilante también. Pero algo quedó dentro de mí. Un peso. Una urgencia. Debo hablar. Pero aún no sé qué. Ni cuándo. Solo sé que, desde esta noche, si callo, traiciono. Y si hablo antes de tiempo, puedo abrir la boca y que no salga nada. Episodio 8. Lo que sucede cuando una elegida abre la boca. No sabía si era de día o de noche. Desde que el sexto vigilante me tocó, el tiempo dejó de funcionar como antes. Dormía con los ojos abiertos. Escuchaba pensamientos que no eran míos. Y lo más perturbador, sentía que el silencio me hablaba. Sí, no con palabras, con ausencias. Hoy, al amanecer, intenté hablar. Solo una palabra. Quise decir, estoy aquí. Pero en cuanto abrí la boca, las paredes del convento crujieron como huesos rotos. Las velas se apagaron solas. Y los 5 vigilantes restantes se arrodillaron. No ante mí, sino ante el sonido. Como si el simple acto de pronunciar algo en medio del silencio sagrado fuese una profanación o una profecía. Isaura me miró con los ojos vidriosos. Escribió en su cuaderno una sola frase. A ti no se te dio el don de hablar. Se te dio la carga de ser oída. Y lo entendí. No debía hablar para aliviarme. Debía hablar cuando la palabra justa llegue. Ni antes, ni después.
como si el cielo me estuviera midiendo por cada sílaba contenida. Ese mismo día, el padre Luis intentó huir. Saltó la reja, corrió hacia el bosque. Al mediodía, una figura blanca volvió sola. Traía su crucifijo, y su lengua, envuelta en una cinta de ceniza. Nadie lloró, porque todos sabíamos lo que significaba. No se puede escapar de lo que Dios ha dejado de explicar. Esa noche me senté frente al altar. Las grietas en la piedra dibujaban un mapa que no iba hacia el cielo, iba hacia el interior. Y por primera vez, sentí una presencia real. No uno de los vigilantes, no un ángel, era él, pero no como lo imaginé. No vino con luz, vino con silencio. Y me preguntó, sin hablar, ¿te atreverás a decir lo que yo no diré más? Y en el fondo de mi alma, algo respondió, sí, aunque sé que, al hacerlo, dejaré de ser solo humana, y comenzaré a arder por dentro. Episodio 9, la palabra que no debía pronunciarse. El día llegó como un susurro, sin sol y sin campanas, solo el sonido de las puertas que no se atrevían a cerrarse. Y el aire olía a algo que nunca antes había existido. Una espera que sangraba. Sabía que había llegado el momento. No por certeza, sino porque el silencio ya no me protegía. Me empujaba. Subí al altar con los pies descalzos. La piedra estaba fría, pero vibraba, como si reconociera mi paso, como si ya supiera lo que estaba a punto de pasar. Los 5 vigilantes estaban allí. No hablaban, no respiraban, pero me observaban desde dentro. Abrí los labios. Una sola palabra, una sílaba que no tenía sentido, pero que ardía en mi garganta como carbón divino. Y el suelo tembló. Una de las vitrinas de los santos estalló. La imagen del arcángel Miguel cayó al suelo, decapitada. Y el cielo, afuera, se volvió de un gris sucio, como si se estuviera cerrando. No terminé la palabra, pero era suficiente, porque entendí. Las palabras que vienen del silencio no necesitan ser completas, solo necesitan ser vividas. Caí al suelo, no por debilidad, sino porque una voz, no la mía, comenzó a hablar a través de mí. No en español, no en lengua humana. Era una frecuencia, un grito sin sonido. Y todos lo oyeron. Las hermanas lloraron. Los vigilantes se inclinaron. Isaura cayó en trance, escribiendo en el aire con los dedos ensangrentados. La palabra fue soltada. Y ahora, el cielo debe responder, o desaparecer para siempre. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero cuando desperté, algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de hablar, porque la palabra seguía hablando sola. Desde dentro de mí, como una llama que no consume, pero que no perdona. Y ahora lo sé. No era yo quien hablaba. Era la respuesta de Dios disfrazada de mujer. Y el mundo aún no está listo para escucharla. Episodio 10, el día que el cielo no respondió. Esperábamos un milagro, una señal, un temblor divino, una aparición, un susurro que descendiera como bálsamo sobre esta herida invisible. Pero no bajó nada, solo más silencio. Y esta vez, el silencio ya no escuchaba. Desde que pronuncié la sílaba prohibida, algo se rompió, en el aire, en las paredes, en nosotros. Las oraciones ya no suben. Las voces que aún quedan, tiemblan al hablar. Y los vigilantes ya no vigilan. Esperan una respuesta que no llega. Porque Dios, si aún está, ha elegido callar incluso ante la verdad. Isaura ya no escribe. Solo dibuja círculos con ceniza en el suelo. Y dentro de cada círculo, una palabra. Retiro. ¿Qué significa? Le pregunté. Ella me miró por primera vez como si no me reconociera. Y luego señaló al cielo. Entonces lo entendí. No era que Dios estuviera probándonos. Era que Dios se estaba yendo. El padre Luis, mudo desde hace días, se golpeó el pecho hasta sangrar. Y con sus dedos, escribió sobre la pared del refectorio. Nos dejaron solos. Y sí, algo dentro de mí lo confirma. La presencia que antes ardía en mi interior, ahora pesa. Ya no guía, acusa. ¿Acaso fuimos tan sordos, tan mezquinos, tan ciegos, que convertimos su palabra en algo tan inútil, que decidió abandonar su eco? ¿Y si la voz que cargamos ahora no es ya su voz, sino su ausencia encarnada? Hoy no rezamos, no por miedo, sino porque sabemos que ya nadie está escuchando. Y lo más terrible no es eso. Lo más terrible es que quizá ya no haga falta, porque lo que está por venir no necesita fe, ni templo, ni salvación, solo memoria.
Y los que la tienen, no sobrevivirán al final. Episodio 11, donde la oración se convierte en castigo. Anoche intenté rezar. No por fe, por costumbre, como quien respira en automático, esperando que algo responda del otro lado. Pero apenas abrí los labios. Sentí el golpe, no físico, no visible. Fue un golpe dentro del alma, como si cada palabra que intentaba pronunciar se volviera contra mí. La oración ya no es refugio, es sentencia. El silencio, ese que antes era ausencia, ahora observa. Lo percibo, detrás de cada sombra, entre las páginas de los himnarios, en el agua bendita que ya no huele a nada. Luis cayó esta mañana. No murió, pero perdió la mirada. Sus ojos están abiertos, pero vacíos, como si su alma hubiera sido apartada, en silencio. Y en su mano apretada encontramos un papel, arrugado y manchado de sangre. Una sola frase: Dios no castiga, solo se va, y deja que el silencio haga el resto. Isaura no habla, pero ahora canta. No con voz, con una melodía de gestos, susurros, movimientos imposibles. Y cada vez que lo hace, una grieta aparece en las paredes del convento, como si estuviera desbloqueando una verdad sellada hace siglos. Y mientras gira, dibuja un círculo de sal, y en el centro, escribe con ceniza: la elegida no debe hablar más. La elegida debe elegir. ¿Elegir qué? ¿A quién salvar? ¿A quién condenar? O peor, elegir si callo, o si termino lo que comencé. Porque si pronuncio la palabra entera, aquella que solo murmuré en el altar, el velo caerá, y ya no seremos elegidos. Seremos testigos del abandono. Esta noche sé que no dormiré. La voz dentro de mí ya no pide permiso. Ahora exige. Y lo que pide, no es fe, es fuego. Episodio 12, la voz que partió el velo. Durante noches la palabra me quemó la lengua. Vivía en mi garganta como un animal encerrado. No la entendía, no la escogí, pero sabía que el momento llegaría. Y esta noche llegó. No fue una visión, no fue una orden, fue una ausencia total. El tipo de vacío que solo precede a un nacimiento, o a una muerte. Entré sola a la capilla. Los vigilantes ya no estaban. Isaura dormía con los ojos abiertos. Y el crucifijo sobre el altar estaba al revés. Me arrodillé, no como una creyente, sino como una testigo. Y la palabra subió, sin permiso, desde mi pecho hasta mi boca. Ya no podía contenerla. Ya no debía. La dije, completa. Nakara. Todo se quebró. El techo gimió. Las paredes se agrietaron como carne bajo fuego. Las imágenes de santos lloraron, pero no agua. Polvo. Y en el centro del altar surgió una luz negra. No sombra, luz negra. Algo que no debía existir, pero existía. De la luz emergió una figura. No era Dios, tampoco era demonio. Era respuesta. Una forma humana, sin ojos ni boca, envuelta en un susurro constante. Como si cientos de voces hablaran al mismo tiempo sin decir nada. Me habló. Desde dentro de mí. La palabra fue pronunciada. La elección ha comenzado. ¿Elección de qué? Pregunté sin voz. ¿De quién será escuchado? Cuando ya no haya nadie hablando. Y entonces lo vi. No con los ojos. Con el alma. Dios no se fue. Dios fue silenciado. Por siglos de interpretaciones. De manipulación. De voces humanas gritando en su nombre. Y ahora, el silencio no era castigo. Era limpieza. Isaura despertó. Me miró. Y por primera vez, habló. Acabas de abrir lo que ninguna iglesia pudo cerrar. Y el eco de su voz fue como un trueno sin final. Porque ya no había retorno. Y yo, acababa de convertirme en el eco vivo de lo que él ya no dirá jamás. Episodio 13, la elegida que no quiso serlo. Desde que pronuncié la palabra, Nakara. Ya no puedo dormir. No por miedo, sino porque el silencio ahora me sueña a mí. Cada noche siento que algo me observa desde dentro. No soy yo, ni es él. Es lo que quedó entre nosotros, cuando su voz fue borrada. Isaura no ha vuelto a hablar. Solo aquel día. Solo esa frase. Desde entonces, camina detrás de mí como si esperara algo. Una señal. Una caída. O el fin. Luis está en coma. Los vigilantes desaparecieron. Y el convento se ha partido en dos. Literalmente. Una grieta divide la capilla desde el altar hasta la entrada. Nadie la cruza. Nadie la explica. Pero yo sé lo que significa. El juicio no viene de arriba. Viene desde debajo de nuestros pies. Esta mañana vi mi reflejo en el agua bendita.
y no me reconocí. Mi rostro era el mismo, pero mis ojos ya no buscaban, observaban, como si algo me habitara, esperando hablar otra vez. Intenté rezar, no por fe, por desesperación, pero ya no sé a quién hablo. Y lo que es peor, ya no sé quién responde. Una figura apareció al mediodía, fuera del convento, una mujer vestida de gris, sin rostro, sola, se acercó al muro, sin tocarlo, y pronunció, en voz alta, el silencio ya eligió. Ahora, tú debes decidir que se merece ser oído. Y se fue, sin mirar atrás. Esa noche me encerré con Isaura. Nos sentamos frente a la grieta. Y por primera vez, no hubo miedo, solo una certeza. La palabra que abrí no era un mensaje, era una puerta. Y detrás de esa puerta, no hay paraíso, ni castigo, solo verdad. Y la verdad, es lo único que Dios nunca pudo controlar. Episodio 14, cuando el silencio empieza a hablar por ti. No sé en qué momento dejé de tener pensamientos propios. Desde hace días, la voz dentro de mí no pide permiso. Habla a través de mis gestos, de mis sueños, de mis silencios. Y ahora, incluso cuando callo, algo en mí continúa diciendo cosas que no entiendo. Esta mañana, Isaura me despertó llorando. Pero no por dolor. Lloraba como quien acaba de entender algo demasiado grande para explicarlo. Tomó mi mano y la colocó sobre su pecho. Y allí sentí, lo mismo que siento en el aire. En las grietas, en los muros, la voz que callamos ha vuelto. Pero no nos pertenece. Al mediodía, el cielo cambió. No en color, en peso. Era como si el firmamento estuviera a punto de caer sobre nosotros. No como castigo, sino como verdad. Las campanas tocaron solas. Una vez, 2, 3, cada campanada parecía romper algo invisible entre el mundo y lo que queda más allá. Y entonces sucedió. La grieta en el suelo comenzó a emitir un sonido. No era eco, no era temblor, era lenguaje. Un lenguaje que todos entendimos sin saberlo. Uno que no se oye con los oídos, sino con los pecados no confesados. Y su mensaje fue claro. Toda voz que habló en nombre de Dios sin haberlo escuchado, será silenciada. Pero tú, que abriste lo que fue sellado, deberás hablar por él. Me desplomé, pero no por miedo, sino porque comprendí el precio. La voz que vuelve no traerá salvación. No viene a perdonar, viene a recordar. Y ahora soy yo quien debe decirlo. No como profeta, sino como advertencia. Él no se fue, ustedes lo alejaron. Isaura dibujó una última frase sobre el muro del refectorio, antes de que su cuerpo se apagara sin dolor. El verdadero juicio no es el castigo. Es que Dios escuche, y no diga nada. Episodio 15, lo último que se dijo fue sin voz. No hubo trompetas. No hubo fuego. El final no llegó con gritos, sino con un suspiro que se extendió por todo el convento. Isaura murió en paz. Y su último aliento no fue de dolor, sino de descarga. Como si al irse, hubiera liberado algo que ya no podía habitar entre los vivos. Yo quedé sola. No por abandono, sino porque nadie más puede escuchar lo que yo escucho ahora. El silencio ya no es ausencia. Es una criatura viva que respira a través de mí. Me observa desde dentro. Me dicta lo que debo decir, pero no con palabras. Con memorias. He comprendido todo. La verdad no fue sellada por miedo a los demonios. Fue enterrada porque decirla destruiría los templos, los libros y las jerarquías. Cristo no fue crucificado solo por salvar. Fue crucificado por callar verdades que nadie quería oír. Y ahora esa misma verdad, la que nunca se predicó, vive en la única voz que aún no ha sido silenciada, la mía. Hoy me senté sobre la grieta que partió la capilla. Las piedras se mueven como si respiraran. Y yo, dejé que mi boca se abriera una vez más. No para hablar, para entregar, para que el mundo escuche lo que ya no quiere oír. Que el silencio no era castigo, era advertencia. Y no todos sobrevivirán a lo que viene después de ella. Ahora camino, no hacia la cruz, ni hacia el Vaticano. Camino hacia donde aún quedan almas que repiten sin saber, que rezan sin escuchar, que predican sin haber ardido nunca por dentro. Y cuando me escuchen, no sabrán que soy yo, porque no hablaré, solo me quedaré frente a ellos, mirándolos con la misma mirada que tuvo Dios, la última vez que decidió callar. Y entonces, si están listos, el silencio descenderá, no como juicio, sino como verdad desnuda, y ahí comenzará lo real.